siempre hemos hablado muchas veces de la presencia de los cristianos en la vida pública. Hemos estado los cristianos, digamos, encerrados en las iglesias o quien tenga colegios y nada más. O tenemos que estar presente en la vida de la sociedad. Actuar en cristiano significa, implica transformar muchas cosas en la sociedad. Pensemos que si la gente, todos nosotros, y por supuesto muchos más, actuáramos correctamente según los principios cristianos, seguro que la sociedad sería mejor. No hace falta pensar mucho, darse cuenta de esto. Por tanto, es conveniente poder participar. Participar en todo, desde las fiestas del barrio hasta arreglar las calles, ¿no? Pero hay campos en los que es más importante estar presente. Y además es más específico, porque muchas otras cosas son muy opinables, por hacerlo de una manera u otra, pero hay aspectos en que dices, no, es que estar presente a los cristianos y en general gente de buena voluntad es fundamental. Temas como familia y todo lo que conlleva relacionar esto. Defensa de la vida, temas aborto, eutanasia, diversas, digamos, tratamientos que se están haciendo los aspectos, vientres de alquiler, etcétera, ¿no? Esa vida. Derecho de los padres a la educación de los hijos, fundamental, que se quiere quitar muchas veces, ¿no? Diciendo el Estado prioriza, no. Los padres tienen un derecho superior. Derecho a algunas libertades, por ejemplo, la libertad religiosa. Y otras cosas que son campos en los que hay que estar presente. Esto siempre. Y lo hemos hablado en ocasiones, lo hacemos, estamos en entidades, sabéis, por ejemplo, por si os interesa alguno, que hace poco se creó lo que llaman Corrent Social Cristià, aquí, o hay entidades en las que participamos muchos, en las que se trabajan estas cosas. Pero bueno, por supuesto aquí, pero también en el campo internacional. Y aquí tenemos un señor que ha trabajado en el campo internacional. Y ahora le voy a explicar, él es Josep María Simón, que es un oftalmólogo destacado, persona destacada en su campo, pero que hoy no nos viene a hablar de abrir los ojos a esto, sino a abrirlo a otras cosas, no a los ojos físicos, sino los ojos hacia este interés por actuar en la sociedad, ¿no? Lo voy a presentar un poco qué es. Él es oftalmólogo, como decía, y ha escrito libros como Ojos para siempre, y es coautor de un montón de libros, y también de un tratado de neurooftalmología. Y ha escrito y ha publicado en varias revistas especializadas en oftalmología en varios sitios, pero sobre todo el aspecto que aquí hoy nos puede interesar es su presencia en organizaciones, algunas internacionales, algunas de aquí internacionales. Por ejemplo, es miembro de la Real Academia de Medicina, Real Academia de Doctores de Europa, fue presidente de la Federación Metges Cristians de Cataluña, fue miembro del Consejo Pontificio de Asuntos Sanitarios, fue, este el caso más importante, presidente de la Asociación Internacional de Médicos Cristianos de todo el mundo. Fue durante ¿cuántos años? 2 mandatos. 8 años. Y sigue siendo miembro vitalicio de este consejo. Es una persona que ha contactado, recuerdo muchísimo, habíamos hablado en ocasiones, con el Papa Benedicto XVI, con Francisco. Yo creo que en Santa Marta, por ejemplo, tuvo contactos diversos con el Papa Francisco y tal, ¿no? Entonces, persona que conoce estas actividades, estas actuaciones a nivel internacional y que ha ocupado cargos, ha obtenido información que puede sernos útil para conocer, para participar, para animarnos, ¿no? Entonces, nos va a explicar un poco esto, que es participar en entidades, organizaciones internacionales, precisamente como aportación positiva a los cristianos. Tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Bueno, Daniel, yo creo que seguramente te defraudarás, porque yo solo he venido aquí a transmitir una idea principal. Después podemos transmitir algunas otras, ¿no? Una sola idea es la que quiero transmitir y que quede claro. Ya sé que ustedes podrán pensar, pero ¿cómo organizan una charla y hacen unos carteles y mandan unos WhatsApps y viene una gente cuando este señor solo tiene un mensaje que transmitir, que es el que quiero transmitir y que les quede claro, el único? Luego, otras cosas, si las aprovechen, estupendo, pero el gran mensaje mío, como decía alguien, es que si quieres cambiar el mundo, déjalo todo, corre y cuida a tu familia. Corre a tu casa y cuida a tu familia. Y esto es importantísimo.
Y me he dado cuenta con los años, no solo por cuestiones autobiográficas, que también, pero me he dado cuenta de que es importantísimo el cuidar a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los abuelos, a la familia extendida, a los tíos, es importantísimo. Y una persona que cuida a su familia puede incluso cambiar el mundo, puede cambiar el mundo. Lo puedo argumentar. Pensad que la mayor parte de dictadores de la historia, actuales, pasados, que han creado, que han llevado a millones de muertos y que han hecho desgracias, dictadores en masa, pero también personas que han hecho mucho daño, asesinos en serie, etcétera, etcétera. Aparte de tener algunos una base genética, siempre han sido niños infelices, siempre han sido niños infelices, ¿no? De manera que para que el mundo vaya mejor hay que cuidar a los niños. A veces las cosas no van bien, se puede morir un padre, pero hay que estar con ellos, hay que atenderles, hay que dedicarles tiempo. Y este es el mensaje clave que quería transmitir. Si uno quiere cambiar el mundo, tiene que cuidar a su familia. Esto es importantísimo. Su familia incluye a Dios, ¿eh? Eso estamos en unos locales parroquiales y tampoco quiero que no se diga explícitamente, pero es importante. Y este es el mensaje. Ahora comentaremos algunas cosas, ¿no? En el planeta Tierra hay muchísimas, infinidad de organizaciones internacionales, infinidades, ¿no? Unas son ligadas a religiones, otras son ligadas a partidos políticos, otras son ligadas a grupos oscuros. Pero bueno, todas las personas que se sientan llamadas a colaborar en el mundo de las organizaciones internacionales, que primero cuiden muy bien a su familia y después, si tienen humor, tiempo y alguna habilidad, si hablan alguna lengua, pues que se impliquen de una manera o de otra. Que se impliquen. Eso puede ser muy sencillo, desde asociarse a una ONG internacional, a colaborar, a dar su tiempo en un partido político, ¿por qué no? Eso, porque no se puede hacer, eso no es algo que vaya contra nada, ¿no? Uno debe hacer lo que pueda. De hecho, los seres humanos somos limitados. Y uno de los ejemplos que nos ha dado Jesús, y nos lo ha dicho también, es que el reino de Dios empieza como una semilla en nosotros. Empieza con poco, siempre es poco. Entonces lo que hagamos nosotros, podrá ser poco, podrá ser mucho, pero siempre es poco, puede cambiar el mundo, puede cambiar el futuro. Si uno cuida a sus hijos, que cuidan a su vez a sus nietos, a lo mejor uno de los nietos puede dar pues, con remedios contra el cáncer, puede evitar guerras, hay mucho más de lo que aparentemente hay encima, ¿no? Y este es el mensaje. Pero a veces uno tiene un poco de reservas de tiempo, incluso económicas, y dice, bueno, voy a implicarme en alguna cosa internacional, que puede ser confesionalmente cristiana o no, y es bueno estar en el mundo para intentar hacer lo mejor posible. Y si es posible, hacer que otros cuiden a su familia y dar ejemplo. Y a veces en una reunión internacional, pues no puedes hacer mucho, porque el poder es el poder, ¿eh? El poder es el poder, pero puedes dar un buen ejemplo a una persona y decir, bueno, no, mira, yo estaré este fin de semana en esta reunión, pero quiero llegar el domingo a estar con mi familia, además yo voy a misa y, bueno, me saltaré una parte importante de la reunión y quizá una votación, pero yo voy a estar con mi familia y voy a atender mis obligaciones cristianas. En el mundo yo conozco las organizaciones más bien ligadas a la salud. En las Naciones Unidas, que es una institución que tiene que existir, pero que quizá no hace lo que
esperamos de ella, porque se supone que se creó para que no hubiera guerras o minimizarlas, y eso parece que no funciona, pero es un organismo que tiene que existir, pero que quizá está desproporcionado en cuanto a personal y a medios, y es un poco operativo, pero bueno, no puede colaborar con las Naciones Unidas si lo desea. La Organización Mundial de la Salud es una parte de las Naciones Unidas que ha tenido pues, un papel en la epidemia reciente de COVID, y también es una organización con claroscuros, porque tienen sus cosas buenas y sus cosas más dudosas. La epidemia de COVID ha sido... El COVID existe, el virus existe, no sabemos cómo se originó, aunque es muy sospechoso que se originase en una ciudad de China que tiene un laboratorio que investiga precisamente con coronavirus. Esto es muy sospechoso. Bueno, nació allí el virus, la enfermedad existe, la enfermedad mató a mucha gente, ahora menos. Se crearon unas vacunas nuevas que han dado lugar a 2 premios Nobel. Ahora mismo estas vacunas son un poco, digamos, de poca categoría, en el sentido que yo las comparo a las vacunas del doctor Ferran, que hizo vacunas buenas contra el cólera y contra la tuberculosis, pero no eran vacunas muy efectivas. Ahora mismo yo recomendaría a una persona frágil que se vacunase de COVID, pero a uno fuerte, pues no, y a los niños no. Eso es una cosa cuestionable, pero muchos compañeros médicos piensan igual. En el mundo internacional hay que tener la cabeza muy bien amueblada. No solo hablar idiomas y ser amable con uno y con otro, pero hay que tener la cabeza amueblada. Por una parte, hay que actuar con libertad, porque los seres humanos tenemos libertad, y expresar sus opiniones y escribir lo que uno crea oportuno, con amabilidad si es posible, pero con libertad, y siempre buscando la verdad en mayúsculas, la verdad de las cosas. No siempre nos es fácil a los humanos que estamos viviendo el plan B de la creación. El plan A de Dios era que los seres humanos ni muriéramos, ni sufriéramos, ni estuviéramos enfermos, pero hubo lo que se llama el pecado original, y a partir de entonces estamos viviendo un plan B de la creación. Entonces, desde entonces nos cuesta mucho adquirir la verdad, asociarnos a la verdad, pero hay que conseguirlo, y hay que, una vez has aprendido esta verdad, o la verdad te ha venido a ti, la tienes que transmitir. Hay verdades contundentes y verdades que son más suaves o más light, o no tienes tanta obligación de asumirlas, pero hay verdades que son absolutas. Dios existe, es una verdad absoluta. Dios es bueno, es una verdad absoluta. Después puedes explicar por qué se permite el mal, que es algo que la juventud, los conversos jóvenes preguntan siempre: ¿por qué se permite el mal? Entonces, y hay que explicar. Hay verdades, pues no, Dios es tripersonal, nosotros somos como muy... creemos que Dios puede ser solo una persona como cada uno de nosotros, pero no, Dios es tripersonal, son 3 personas, ¿no? En una unidad muy fuerte. Son verdades contundentes. Tenemos una madre en el cielo que es la Virgen María, los seres humanos somos trascendentes, a pesar de que nuestro cuerpo acabará pues en el crematorio o en el cementerio, el alma es inmortal. De manera que una vez hemos aparecido en este mundo sin hacer gran cosa, ni nosotros ni nuestros padres, porque al final hemos aparecido y bastante bien, con bastantes cualidades, porque nos ha hecho una inteligencia bondadosa,
pues no terminamos aquí, esto no termina, la historia no termina en este mundo. Y esto hay que decirlo a veces en muchos sitios, porque se preocupan de muchísimas cosas y a veces lo necesario es pensar en que el ser humano tiene un tiempo en esta tierra y luego una eternidad al alcance, porque Dios lo ha querido así, pero tienes que hacer algún esfuerzo para que esta eternidad pues puedas disfrutar de ella. La Iglesia no es una ONG ni una organización internacional al uso ni nada de esto. Dentro de la Iglesia puede haber organizaciones internacionales como la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas, que yo presidí y en la que ayudo en lo que puedo, en lo que me piden, pero la Iglesia no es una organización internacional al uso. La Iglesia, que siempre pensamos en la Iglesia que está en la tierra, la militante, pero la Iglesia es también la del cielo y la que está en tránsito en el purgatorio. La Iglesia somos los convocados, los que Dios ha querido asociarnos a Él y que en conjunto vayamos hacia Él, ¿no? Uno también puede, como es natural, colaborar en distintas cosas buenas que hace la Iglesia, de los sacramentos, en la caridad, en la liturgia, en lo posible. Esto siempre se puede hacer, ¿no? Pero es importante tener en cuenta esto, que la Iglesia no es una ONG. Y el planeta se tiene que cuidar, sí, porque es parte de la creación, lo dice el sentido común, lo dice el catecismo, lo dijo Benedicto XVI, el planeta se tiene que cuidar, pero está al servicio de los seres humanos, que estamos al servicio de los demás seres humanos y de Dios, de manera que no vamos a idolatrar al planeta ni a pensar que es un ser vivo, ¿no? Y que nosotros somos las hormigas que están por encima de este ser vivo. Eso no. A veces hay que tenerlo claro esto. Yo me he dado cuenta, y es una experiencia personal, en tratos con diversos organismos, ministros, a veces algún jefe de Estado, gente importante o gente que en la sombra pues manda, que los cristianos tenemos amigos, pero también tenemos enemigos. Los enemigos son los tradicionales de mundo, demonio y carne. Mundo, yo diría que lo mundano. Demonio, es evidente que el mal existe y que hay un mal que no es humano, porque el ser humano puede hacer un mal, pero hay un mal que es tan terrible que no es humano. Demonio, carne, en cuanto que comida, bebida, la sexualidad, etcétera, esto se puede desordenar, son enemigos. El beato doctor Pere Tarrés decía que los mayores enemigos de nosotros mismos somos nosotros mismos. Pero también hay otros enemigos que hay que decir. El islamismo es un enemigo, el islamismo radical. Otro enemigo, la masonería, es un enemigo, hay que aceptarlo, admitirlo, están ahí, y es el comunismo, el modernismo, modernismo es, digamos, una herejía en la que podemos caer muy fácilmente, de pensar que Dios no gobierna, de que Dios no ha puesto unas leyes, de que nosotros tenemos que arreglar las cosas, de que no, esto es algo que tenemos que evitarlo. Cuando a veces uno está unos días en estas reuniones internacionales que yo antes creía que eran una tomadura de pelo y hoy en día pues me lo tomo como algo penitencial, que descargas purgatorio, porque hay gente que habla y quieren arreglar el mundo y quieren hacer muchas cosas, pero a veces las cosas no son tan fáciles o no hay los medios económicos, lo hay que poner. Bueno, pues uno también se plantea que en estas reuniones pues tiene que dar ejemplo, tiene que tratar a las personas con dignidad,
les tienes que decir algunas cosas buenas, a veces bajar los humos, porque no se pueden hacer. Uno puede tener la idea de intentar mediar entre los rusos y los ucranianos. Bueno, no digo que no, pero a veces esto no es posible y hay que ir a lo mejor lo que puedes hacer es reconciliar de alguna manera o hacer que colaboren pues un ucraniano que tienes en la escalera y uno que está en el barrio. Pues tu contribución puede ser o un palestino y un hebreo que están, bueno, como el perro y el gato. Tú no puedes hacer más que ayudar a personas concretas o a alguna organización concreta. Bien, es lógico que, especialmente si inviertes mucho esfuerzo y a veces dinero, que quieras unos resultados, pero a veces estos resultados, igual que cuidar a los niños, que para los varones se nos hace muy duro, eso las señoras no sé si lo saben, lo han notado porque trabajan más, pero a los varones se nos hace muy duro cuidar a los niños, cambiarlos, las cocinas, los médicos somos muy pesados además, el pediatra, el dentista, el médico de los pies, el psicólogo, el dietista, bueno, las mujeres se han ocupado y a nosotros eso nos cuesta mucho más, ¿no? En general, hay excepciones, hay gente que no le cuesta tanto, ¿no? Una de las cosas que muchas organizaciones internacionales católicas estamos encima es la defensa de la vida, de la vida humana, desde el principio hasta el final natural. El ser humano, desde la concepción, desde la unión del óvulo con el espermatozoide, ya tiene dignidad de ser humano, es un ser humano, no en potencia, es en acto. En potencia, el óvulo es una célula de la mujer muy importante, que tiene más categoría que la célula de la piel o que otras células, pero no es un ser humano. Pero el óvulo fecundado sí, es un ser humano en acto, y hay que respetarlo, En muchos foros, aunque cuesta, y llevamos muchos años diciendo las cosas, pero cuesta mucho, incluso en medios de comunicación que son especialmente duros, los medios de comunicación son ideológicamente más de una parte, son más anticlericales y están más implicados que otras profesiones, ¿no? A veces cuesta decir las cosas, pero bueno, hay que decirlas. En la transmisión de la vida, que es muy importante, lo ideal, y entroncando con lo que he dicho al principio, lo ideal es que el niño crezca en una familia. Es en la familia donde mejor se acoge la vida, en una familia. Lógicamente a veces eso no es posible y como solución a precario pues están los orfelinatos, etcétera, instituciones, pero es en la familia donde se acoge la vida, mejor. Y la transmisión de la vida es algo importante, que además está, digamos, como delegado por Dios a los esposos. No de cualquier manera, sino siempre tiene que ser dentro de esa unión matrimonial que es para siempre y que se hace ante la más alta autoridad que uno reconoce. Yo me casé por la iglesia en la Fuensanta de Murcia, por cierto, no porque era más bonita la iglesia, que lo era, que lo es, sino porque mi mujer y yo nos casamos ante la más alta autoridad que reconocemos, que es Dios, y nos casamos por eso allí, en la iglesia. El sacramento nos lo dimos uno al otro, no nos lo dio el sacerdote hizo de testigo cualificado y la misa, que es algo importantísimo, pero esta unión se hace con lo máximo que tú tienes, ¿no? La transmisión de la vida es algo muy importante que Dios nos delega. Los hijos son importantes y como son importantes los hijos y la transmisión de la vida, pues
los cristianos, especialmente los médicos católicos, no podemos aceptar la anticoncepción. Ya sé que hay millones de personas que la aceptan, la buscan, hacen publicidad. Hace unos años en Cataluña había una publicidad de póntelo, pónselo, del preservativo, etcétera, pero nosotros no va con nosotros. El preservativo separa a los esposos y la anticoncepción es algo que no es antropológicamente correcta y que, bueno, puedes también justificarla con los derechos humanos que violan. La anticoncepción moderna, la píldora anticonceptiva, las más modernas, se puede decir que violan el derecho a la vida, porque muchas de ellas son antiimplantatorias, hacen que el óvulo fecundado no se implante, pero ya es un ser humano. Entonces muchas píldoras, especialmente las que dan menos efectos secundarios, las más modernas, son antiimplantatorias y por tanto violan el derecho a la vida. Y cuando se habla de derechos en la ONU, en la OMS, en el Consejo de Europa y tal, se tiene que decir el derecho a la vida en estas píldoras, no solo en la píldora abortiva, que también es una píldora que sale en otro momento, pero la llamada anticonceptiva, en muchísimos casos, en el 70 o 80% de los casos en que actúa, es antiimplantatoria y por tanto abortiva. La píldora anticonceptiva violenta el derecho a la salud, porque tiene muchos efectos secundarios. Incluso las que van mejorando desde este punto de vista tienen efectos secundarios, de trombosis, de hipertensión, la tienen. Y en cambio está yo diría que no se puede decir alternativa, pero una posibilidad de esposos que no pueden tener más hijos, tienen los medios naturales de regulación de la fertilidad, como el método Billings, que se ve el momento del ciclo en que la mujer no es fértil y los momentos en que es fértil, y sabiendo los ciclos, la fertilidad e infertilidad, pues se pueden retrasar un hijo o tenerlo. De manera que si tienes, por una parte, comparas un método Billings que no tiene efectos secundarios con una píldora anticonceptiva que tiene efectos secundarios, pues me parece que la píldora, y más existiendo los otros métodos, violenta el derecho a la salud. También violenta el derecho a tener la mejor ecología posible. No se puede resolver todo, pero la píldora anticonceptiva en Europa ha hecho bajar muchísimo la fertilidad masculina del varón. No por el agua, sino por alimentos. La píldora son unas hormonas que van al ambiente y han creado... Esto está estudiado, se dice poco, pero está. Pero hay un problema ecológico por la utilización de estas píldoras químicas. Después no os hablo del problema ecológico que te vas a Menorca y te bañas y ves preservativos en el fondo del mar, otro problema ecológico. De manera que están atacando la ecología. Otro problema, otro derecho humano que la anticoncepción violenta es el derecho a la igualdad entre los sexos. Y en estas reuniones se dice, oiga, pero es que la carga anticonceptiva normalmente siempre recae sobre la mujer. Por tanto, y el varón no cuenta, no se preocupa, de manera que la igualdad aquí no está bien mirada. Cuando en los métodos naturales, como el Billings, son métodos cooperativos, es el varón y la mujer, el esposo y la esposa, que cooperan para tener o espaciar los hijos. Y después también la mentalidad contraceptiva violenta el derecho a la educación. Es tristísimo ver personas que llevan casadas 10 años tomando la píldora y cuando deciden tener hijo resulta que no viene porque la mujer no era fértil y no lo sabía.
no sabe reconocer su fertilidad en temperatura, en moco cervical, etc. Y esto es triste y es una falta de educación que ha traído la mentalidad anticonceptiva. Y esta mentalidad anticonceptiva, que está muy arraigada, que se paga con dinero de todos, por cierto, y con dinero ajeno, y se le hace una publicidad extrema, pues hace que la mujer sea una inculta respecto a su cuerpo, a cosas, y es triste, es tristísimo. Otro de los temas que, como médico católico, o como católico que es médico, que ejerce la medicina, que me interesa especialmente, y más en esta Europa decadente nuestra, es el problema de la eutanasia. Nosotros no sé si podremos hacer que no haya eutanasias, pero podemos orientar a la gente a bien morir, teniendo claro que no es lo mismo morirse que te maten. Esta es una diferencia que para el público puede ser útil. El profesional tiene que ir un poco más allá, pero no es lo mismo morirse que te maten. Eso, evidentemente, hay enfermedades graves, hay enfermedades que van a terminar con la persona y el médico sabe que va a morir ese paciente, pero no vas a rematarlo ni adelantarle la muerte. Lo que se hacen con los cuidados paliativos es que la persona esté más confortable, que no sufra dolores, que no sufra angustia, que no sufra hipo. Es horroroso una persona que se está muriendo, que tiene 38 kilos, que tiene un montón de problemas y que tiene un hipo continuo. Eso, ahí se combate el hipo, el hambre, el frío, la higiene, la atención a la familia, la atención espiritual, incluso la atención psicológica, porque a veces la persona necesita, no solo necesita los sacramentos, que los necesita, sino también hacer como un duelo. He hecho el mal en el pasado, me arrepiento y me gustaría pues que alguien me explicase cómo este mal va a ser reparado. Y bueno, y es bueno, y para eso están los profesionales. En muchos casos será el médico porque los demás profesionales no pueden, ¿no? Pero atender el duelo de las personas que están al final de su vida es muy importante y hay que seguir presionando en todos los niveles que podamos para que se atienda bien a la gente. Ayer o anteayer hubo en el Congreso Español una reunión con enfermos de ELA, que es una de las enfermedades más crueles, la esclerosis lateral amiotrófica. Y ellos intentan que haya una ley que les ayude, les proteja, porque necesitan mucha ayuda, y solo se presentaron 5 diputados de los 350 que pagamos, solo 5. Una cosa sorprendente porque aquella pobre gente viajó con sus carritos, con sus ayudantes, y solo hubo 5. Y alguno lo ha dicho, hombre, 5 diputados es poco para que nos oigan, para impulsar una ley que por otra parte ningún partido dice que no está de acuerdo, o sea que sería una ley unánime casi. De manera que, bueno, aquí hay algo que lo impide, que es el mal, y además algo internacional, porque parece que no interesa que se cuide a los enfermos hasta el final, y lo que se intenta hacer ver a la gente que bueno, que ya han cumplido su vida, que ahora ya se vayan y dejen el planeta a los siguientes niños o animales, porque a veces hay como una, digamos, desproporción del cariño hacia los animales frente al cariño a las personas. Y esto también hay que verlo y decir, poner el dedo en la llaga, ¿no? Las personas son importantes, aunque estén en un campo de refugiados en Sudán o en el Líbano, millones, y no tengan mucho futuro, al menos humanamente visible, pero son seres humanos a los que hay que atender y en lo posible hacer que su vida sea
lo más agradable posible, y si pueden contribuir al beneficio de su campo de refugiados, pues mucho mejor, ¿no? Bien, en esta búsqueda de la verdad, hay cosas que no sabemos muy bien si son verdad o no, pero la investigación tiene que seguir adelante, ¿no? Entonces, a veces hay que poner algunas cautelas respecto a algunos medicamentos nuevos que salen. Es cierto que la industria farmacéutica hace cosas muy buenas a escala internacional, también intentan limpiar su imagen, también hacen cosas malas, hacen trampas. Incluso a los médicos, por mucho que estemos encima y estudiando y hablando con compañeros, los médicos somos quizá los profesionales que más consultamos a otros profesionales nuestros. Oye, ¿qué opinas con este caso? O hay reuniones clínicas, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Pero en algunos casos, no diré en todos, ¿no? En algunos casos la industria ha conseguido que no tengamos claro si un medicamento es mejor que el otro o no, o si una vacuna está realmente indicada o no, y cuesta muchísimo aclararse. Cuesta muchísimo aclararse. Yo hay cosas que tengo claras, por ejemplo, la vacuna de la polio, creo que es moralmente obligatoria, creo que incluso porque no puedes permitir, es eficaz, no puedes permitir que un niño se quede discapacitado, pero otras vacunas son más discutibles, Entonces, y nos cuesta mucho aclarar. Tenemos, los médicos católicos, tenemos un grupo que estamos estudiando las vacunas COVID. Evidentemente preferimos las que se han fabricado sin utilizar líneas celulares que provienen de abortos provocados. Se intenta, a pesar de que si no hay otra podrías ponértela, y estamos intentando verificar la eficacia, la seguridad y la moralidad de estas vacunas, que en principio en algunos casos no hay ningún problema, incluso son recomendables, pero que para vender, para hacer un gran experimento social, porque el COVID ha sido un virus, ha sido una enfermedad, ha sido un origen desconocido, pero también ha sido un gran experimento social que han hecho los países, los gobiernos, ha sido un gran experimento. Todos en casa, menos los que llevan comida, los médicos, todos en casa. Todos con mascarilla por la diagonal. Cuando puedo entenderlo las primeras 3 semanas, bueno, primeras 3 semanas de COVID no se sabe muy bien, etcétera, pero ya cuando tienes claro que es un virus respiratorio como la gripe, etcétera, mascarilla por la calle no hace falta, no es útil, la puedes llevar para el polvo o para que no te entre el polen, pero el COVID no se pasa en la calle. Bueno, hay toda una serie de cosas que hay que estudiar y decírselo, y se lo estamos diciendo a la Organización Mundial de la Salud. Oiga, que la próxima epidemia, los primeros días quizá iremos con cuidado y haremos caso, pero otras después tendremos que decir que no, podemos encerrar a la gente así meses y meses. Hay que estudiarlo y hay que ser honrado científicamente. Te puedes equivocar, pero una cosa es la prudencia y otra cosa es encerrar a las personas con toda una serie de problemas que ahora mismo aún estamos viviendo, un exceso de mortalidad por gente, quizá por vacunas, una parte, pero un exceso de mortalidad que estamos viendo por gente que durante 3 años, los 3 años de pandemia, pues no se han revisado o les han hecho visitas por teléfono. Esto, si te han visto personalmente, la visita de teléfono puede servir, pero si no te han visto, esto no es medicina, Y esto hay que tenerlo claro y con educación, pero hay que decirlo. Oiga, que me duele la tripa,
tómese Gelocatil, ¿no? Para eso ya está mi madre, mi abuela, me pueden recomendar el Gelocatil, pero usted venga, tóqueme la barriga, dígame qué tengo, bien, que estamos en el primer mundo, ¿eh? Bien, yo no quiero marearles con mucho más, pero insistir en que la idea básica: cuiden a los niños, cuiden a los abuelos, dedíquenles tiempo, dediquen tiempo a los enfermos, por ellos, por el de arriba, y porque habrá un auxiliar, un niño, que verá que, mira, están cuidando a este enfermo, y será un buen ejemplo que dará fruto, seguro. Y yo me paro aquí y estoy a disposición de las preguntas que me quieran hacer. Muy bien. Gracias por esta exposición, sobre todo temas médicos. ¿Puedes poner algún ejemplo quizás que hayas encontrado a nivel internacional de chocar, hacer alguna propuesta y que de forma clara hayas visto un rechazo por parte de alguna organización, grupos organizados? Sí. Hablando sobre la familia y explicando que la familia pues nace en el matrimonio de un hombre con una mujer, pues bueno, 5 o 6 personas de distintas partes de una sala se levantaron y no me dejaron hablar. Se acabó. Porque el matrimonio pueden ser 2 o 3 hombres, mujeres, tal. Nunca hablan de la poligamia africana, por cierto, ¿eh? Pero bueno. O sea que esto existen los lobbies. Los lobbies existen, y ni siquiera donde tienes un tiempo de palabra tasado, luego ellos dirán lo que quieran, ni siquiera donde tienes un tiempo de palabra tasado a veces te dejan hablar, ¿eh? Eso. Y me acuerdo que cuando hubo una reunión desde la ONU en los 90, ¿no? 94 si no recuerdo mal, en el Cairo y luego en Pekín. Cairo 94. Pekín 95. Bueno, las personas de la Federación Nuestra de Médicos Católicos que fueron allí, pagándoselo ellos además, se encontraron con una resistencia verbal, con insultos, incluso cuando te daban 5 minutos de palabra, que esto es oro en una organización así, porque el tiempo vale dinero, no te dejaban hablar. Eso hay que decirlo también, ¿eh? No hay que ser sectario. A veces, mire, usted hable 5 minutos, luego se calla, luego hablo yo. Pero no, cuando hablas tú, no te dejan, en muchos sitios. Hace como 2 años, me parece, han nombrado a eutanasia. El gobierno despenalizó en nuestro país la eutanasia. Y la conferencia episcopal sacó un impreso, bueno, sacó porque lo he sacado yo impreso, que defiende, bueno, los derechos del enfermo. O bueno, se lo declaras, pero nadie se ha enterado que existe este documento. Ahora ha salido que hacía falta antes que hubiera 3 testimonios bajo notario que firmaran tu decisión. Ahora ya no hace falta, puedes ir directamente al CAP y pedir lo que quieras. Yo os de a pie, los que estamos aquí, ¿qué podemos hacer para evitar lo que puede pasar a partir de una edad cuando ingresas en un hospital? A ver, el testamento vital, incluso el de la conferencia episcopal, es un arma de doble filo. Primero porque cuando uno ingresa en un hospital de urgencias que siempre está colapsado, siempre, tiene hecho el testamento vital estupendo, que lo dejamos ahí, ponemos morfina y que se muera, ¿no? Exagero, exagero, caricaturizo, pero es un poco así. A veces, la clave está en la familia. La clave está en la familia. Si uno va acompañado, la familia, a veces un anciano puede tener un tutor, o está ahí la autotutela, la curatela, hay diversas maneras, ¿no? Pero si algún familiar está pendiente, las cosas cambian. A veces un testamento vital, si uno se encuentra en un accidentado inconsciente y tiene una medalla de la Virgen colgada, hay que suponer, con buena lógica, que su testamento vital es: avisen al sacerdote, no me eutanasien, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es una manera de demostrar que tiene un pensamiento. La familia está en la clave. A veces, si uno no tiene familia, algún amigo.
Gracias. Bueno, me ha encantado su exposición, sobre todo la parte final, defendiendo la vida. Yo lo que creo es que los médicos tenéis una altísima responsabilidad en estos tiempos en que estamos y que son muy difíciles de llevar porque tenemos un ataque constante por todas las autoridades comunistas, socialistas y aparte por todos los masones que dominan hoy en día sobre todo Europa y Estados Unidos. Y este dominio lo ejercen sobre la ONU, lo ejercen sobre la OMS, y lo ejercen sobre... En Suiza está lleno de organizaciones que defienden a los laboratorios farmacéuticos, que empiezan por GA, con GI, con no sé qué, que están en manos de los señores, que hay que decirlo con nombres y apellidos, con el señor Soros y con los señores Bill Gates y Melinda Gates y el Rockefeller y toda esta gente que son los que están atentando, son los que nos están atentando y nos quieren matar. Dicho así de claro. Y nos quieren matar y estamos todos callados. No hace mucho tiempo. Estamos todos en silencio. Sí. A ver qué va a pasar. Ay, no. Yo creo que los médicos tenéis una responsabilidad altísima. El abogado ese alemán que defendió que acusó a la Volkswagen y a no sé quién, a nivel mundial de que habían fabricado mal, etc. Este hombre ha recibido una cantidad de informes. ¿Qué ha pasado con esos informes? En contra de las vacunas, en contra de las mascarillas. Hay cientos de trabajos en contra de las mascarillas. Yo cuando veo a alguien por la calle con mascarilla digo, por favor, es que no respiras bien. Se han hecho pruebas con detectores de oxígeno y te meten por aquí el detector y te baja la cantidad de oxígeno, pero muchísimo. Es decir, que estás respirando lo que estás echando. Y eso te afecta al cerebro, no hoy ni mañana. Pero hay todos esos trabajadores que les han hecho poner mascarillas durante 8 o 9 horas diarias de trabajo. Le digo, ¿y no te mareas? Sí, cuando me empieza a marear salgo y me quito la mascarilla. ¿Esto se puede consentir? Que luego a largo plazo esos señores que tienen problemas, su cerebro por no haber recibido suficiente oxígeno, tengan enfermedades neurológicas, tengan el Alzheimer mismo, sean más propensos. Todos estos excesos de mortalidad que hay. Y todo el mundo, parece que hay un exceso. No, sí que lo hay. Pero bueno, habrá que estudiarlo. ¿Cómo que hay que estudiarlo? Pero señor, ¿quiere estudiarlo ya? ¿Quiere meter en la cárcel a este señor que ha sido el que ha promovido las vacunas, a todos los políticos desgraciados que tenemos, que nos quieren matar? Y con las medicinas nos quieren matar. Vosotros tenéis el deber como cristianos de meteros a fondo contra todo lo que está pasando. Aquí hay otras preguntas. Vale, aquí. Tú, Francesc, que te van a decir. Bueno, yo quiero preguntar, he oído alguna vez, o he mirado, o he leído, pero no sé con exactitud a la certeza del hecho, con los restos de los fetos abortados. Se utilizan a veces para órganos, ¿no? para utilizarlos para órganos para otros humanos, ¿no? Incluso, y después, es verdad que se utilizan para hacer colágeno, yo qué sé, o para cuestiones de estas. Bueno, eso parece que está subyúdice, entonces digamos que para decir una cosa tienes que tener una prueba. Entonces yo sé por gente que han hecho estudios, me han dicho que sí, pero como las pruebas hay que funcionar con pruebas, pues es muy difícil decirlo.
Lo que está claro es que es cierto que algunos medicamentos se han obtenido investigando o tratando células de embriones abortados precisamente para obtenerlas, ¿no? Y esto es problemático. Pero claro, antes de decir una cosa tienes que decir pruebas, eso, y más en ciencia. Yo, como consecuencia de la COVID y de las muestras de funciones que hubo en la residencia de gente mayor, ¿ve alguna posibilidad de que las denuncias que hay presentado los particulares, esto pueden ir adelante o haya algún castigo, alguna sanción o algo, o esto quedará un poco en el olvido? O decir, no teníamos medios suficientes, encontrarán excusas para en fin, no inculparse, etcétera, pero hay muchas familias que sufren porque saben que sus parientes fallecieron por falta de atención o por falta de que no supieron trasladar a aquellos enfermos que estaban en una residencia a un hospital para que los atendiesen. Hay unos temas en los que es muy difícil que los tribunales te den la razón. Me lo decía un magistrado, me decía, no, yo llevo toda la vida persiguiendo delitos de aborto, pero nunca me traen las pruebas, no encuentran nada, no, digamos que yo lo veo muy difícil. Por lo menos por este tema. A veces si hay una grabación de que han maltratado a unos, ¿qué ha pasado? Que han maltratado a unos ancianos en una residencia es distinto, pero por este tema lo veo difícil. Lo veo difícil. Al final están muertos, muchos son mayores, es muy difícil que se llegue a algo, ¿no? El mismo médico me dijo a mi marido que mejor que hubiese tenido lo que tuvo que no el COVID. Iba a estar muy feo. Yo, mi aportación no es una pregunta, sino primero agradecerle muchísimo todo lo que nos ha contado, pero luego también un canto a la esperanza, porque así, me ha encantado cómo ha empezado, ¿no? Vamos a cuidar a la familia, vamos a hacer lo que podamos, es una manera de decir, vamos a hacer lo que podamos cada uno, ¿no? Entonces, dentro de ese vamos a hacer lo que podamos, la responsabilidad no solamente la tienen los médicos de hacer, ¿no?, un montón de cosas que tienen que hacer porque son médicos, sino que le digo que la responsabilidad es de cada uno de nosotros, que en la medida que podamos apoyemos y nos metamos en organizaciones o en movimientos o en lo que sea que están ya haciendo muchas cosas, ¿no? Pues todas las que ha citado Daniel antes y en las que usted ha estado, está. Y luego también, ¿no?, esta que he dicho ahora recientemente de creación, ¿no?, el Corrent Social Cristià, que estamos ahora gente metiéndonos ahí, lo que sea, pero el lamento por el lamento solo no lleva a ningún sitio. No, y también hay que pedirle al de arriba. Hay que rezar, hay que moverse y hay que participar, porque en la medida que seamos mucha gente, ¿no?, pues se nos hará más caso, pienso yo. Y apoyaremos a las personas que están en primera línea, ¿no? Yo creo que esto no podemos dejar de hacerlo. Está claro. Y algo haremos y conseguiremos seguro, porque la verdad tiene muchísima fuerza y se abre camino. Por el medio te das algunas tortas, pero hay que ir a por ello, ¿no? Yo creo que esto es... lamentarnos solo no es suficiente. Está claro. ¿No? O sea que me ha encantado el principio. Bueno, es lo que me interesaba decir, ¿eh? Pues ha quedado claro. Sí, un momento aquí. No, referente a lo de la familia, que es lo primero y lo que usted cree que, bueno, cree y nos ha afirmado, lo mejor la familia. Servidora ha sido educadora en la vida, ¿no? Todos somos educadores. Pero hay la corriente esta de que hoy día hay muchísimos matrimonios separados. Entonces, niños que dicen que tienen 2 padres, 3 madres y todo eso, que no influye, que eso no tiene nada que ver con los niños, lo tienen todo asumido, no hay problema. Yo he conocido muchos casos que, la verdad, mucho problema. Solamente quería su opinión un poquito. No, está claro, ¿no? Lo ideal es que la familia esté unida y hay que trabajar para ello. Por eso decía, si quieres cambiar el mundo, corre a cuidar a tu mujer, a tus hijos, porque si lo vas dejando a lo mejor pues acabarás separándote, ¿no?
es así, los niños necesitan un padre y una madre y unos hermanos y unos abuelos si pueden. Y perros si tienen, ¿eh? No pasa nada por tener un perro. Pero no cambiar niño por perro. Tener niños y un perro. A ver, dos temas relacionados con el aborto y dos temas relacionados con la eutanasia. Y con una finalidad, como decía, esperanzadora, y sobre todo principalmente. Pero una es que, como sabéis, o sea, lo sabéis, os supongo casi todos, ¿no? Se está haciendo los 40 días por la vida. Y entonces se necesita cubrir algunos espacios. O sea que todas las personas porque son 40 días durante la cuaresma, de 8 de la mañana a 8 de la noche, es cuestión de, bueno, cualquiera que quiera puede sumarse al turno de oración que sea, o sea que los que quieran y puedan, pues animaros a que os apuntéis. Puede ser 1 hora a la semana, o 2 horas a la semana, 3, los que uno quiera, o 1 cada 15 días, o cuando uno pueda. Una cuestión. Segunda cuestión de relación al aborto. Creo que es muy importante que nos aconsejara un libro, un folleto, un manual de información para entregar a las madres que no pueden o no quieren tener hijos en aquel momento o más tarde o lo que sea, o han tenido un aborto o han abortado, pero para que no repitan un aborto, entonces los métodos naturales, uno que informe actualizado y digamos, en fin, con toda la información y fácil, asequible y tal, para poder entregar a cuanto más gente, o incluso familiares, conocidos o lo que sea, cuáles podría ser. Después, tercera cuestión, o segunda, ahora relacionada con la eutanasia. Lo que ha dicho aquí la señora de allá, usted, si hay ese folleto para el tema de la eutanasia, es muy importante tenerlo también a mano para poderlo distribuir, para que no se le aplique a nadie la eutanasia y para que uno reclame los derechos que tiene. Por tanto, que por favor a ver si nos lo puedes enviar o poner a disposición y tal. Y la última relación también a la eutanasia es, a ver, a los creyentes lo tenemos claro, digamos, pero cómo convencer a una persona no creyente que está cerca de la muerte y que está padeciendo y que está tal, cómo convencerle humanamente, aparte de pedirle a Dios que le ilumine y que le dé esto. ¿Qué se le puede decir? Bueno, respecto a los folletos, en Provida tienen folletos muy buenos, Provida, buscar. Luego hay una carta, para las mujeres que han abortado, hay una carta de Juan Pablo II, que también está disponible en Google, Juan Pablo II, mujer, que es bellísima, que dice, has hecho una cosa terrible, pero Dios puede perdonarte. Es una cosa que se puede dar a alguna persona, que hay que hablar, más que dar folletos, hay que hablar, tratar a las personas personalmente. Y uno que está en la habitación de San Pablo al lado, muriéndose, y tú también te estás muriendo, y hombre, dar buen ejemplo, animarle, decirle cosas buenas, intentar que hable con su familia. A veces hay cosas familiares que no se han arreglado y que en esos momentos pueden dar paz a esta persona, ¿no? ¿Puedo comentar una cosa? Súper breve. Respecto de los folletos, el Hogar de María tienen un folleto fantástico sobre mujeres que se les está pasando por la cabeza el tema de abortar. Tienen un folleto magnífico que yo he repartido durante muchos años. Supongo que otras organizaciones que ayudan a las mujeres también tendrán. Yo sé el de Hogar de María. Pero que el mes que viene, precisamente Hogar de María, sí. Provida estará aquí. Vale. Y luego para las mujeres que han abortado y les duele el corazón y no saben cómo hacer, incluso se confiesan y les sigue doliendo el corazón, hay lo que se llama el proyecto Raquel, que lo que hace es reunir a todas las personas implicadas que favorecieron el aborto de esa mujer en concreto
pues todas esas personas que pueden ser el novio, las padres, las amigas, etcétera, han de rezar y han de pedir perdón. Eso es el proyecto Raquel, que se dedica a ayudar a las mujeres que han abortado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya es para acabar. Estamos en organizaciones, algunos participando, entidades y tal, y efectivamente, como ha dicho, vale la pena incorporarse, participar con unas u otras, pero pregunto, el paso a internacional, es decir, evidentemente nuestras entidades pueden ser de ámbito local o Cataluña, España, pero raramente en internacional. ¿Puede haber algún elemento, algún aspecto que pueda facilitar que personas puedan participar en entidades de ámbito internacional para trabajar en estos campos? Sí, normalmente hay federaciones de asociaciones, no sé, en Provida, por ejemplo, hay distintas federaciones internacionales de grupos Provida diversos y lo ideal es hablar algún idioma, francés, inglés, y si uno habla un idioma tiene más facilidades de poder colaborar. También uno depende de lo que puede hacer, es decir, bueno, yo puedo viajar, yo puedo ir aquí, yo puedo ir allí, hablar con uno, con otro, o no, o desde casa por internet también es una posibilidad, es una opción. A los médicos, pues bueno, como hay federaciones, tanto la europea, la internacional, pues es algo más fácil, porque uno puede ir a los congresos o a las reuniones que ya están programadas y allí ya puede hacer su actividad. ¿Alguna más? Bueno, gracias.